Me llamo Valeria y todavía me estremezco cuando recuerdo aquella noche. Nunca pensé que una simple cena podría cambiar mi vida para siempre, ni que mi suegra tendría tanto poder para humillarme delante de todos. Pero lo que ella no sabía era que yo jamás me quedo de brazos cruzados y que la vida, tarde o temprano, cobra las deudas. Esa tarde me había preparado con mucha ilusión. Era la primera vez que me invitaban a una cena formal en la familia de mi esposo, Andrés. Me había puesto un vestido sencillo, elegante, nada ostentoso, pero que me hacía sentir segura de mí misma. Quería causar una buena impresión, sobre todo porque sabía que su madre, doña Regina, me miraba siempre con desdén. Desde que comencé mi relación con Andrés, su madre nunca me aceptó. Decía que yo no era suficiente para él, que provenía de una familia humilde y que una mujer como yo no podía aspirar a entrar en su círculo social. Yo intentaba ser paciente, sonreír y demostrar que mi amor por Andrés era sincero. Pensaba que, con el tiempo, ella cambiaría de opinión. ¡Qué ingenuo fui! Cuando llegamos al restaurante, sentí la mirada crítica de mi suegra recorriéndome de arriba abajo. Ni siquiera me saludó, simplemente me examinó como si yo fuera una intrusa. Tomó del brazo a Andrés y, con una voz tan fría como el hielo, le dijo: «Las mesas ya están organizadas. Tú vienes conmigo». Ella no tiene lugar aquí. Yo me quedé helada. No entendía lo que estaba pasando. Andrés me miró nervioso como queriendo intervenir, pero su madre lo fulminó con la mirada. Yo respiré hondo, intentando no perder la calma. «Disculpe, doña Regina, pero Andrés me invitó. Supongo que habrá sitio para todos». Ella sonrió con desprecio y movió la cabeza. «No insistas, Valeria. Esta cena es familiar, y tú no perteneces». Sentí que me ardía el rostro. Varias personas voltearon a mirarnos, curiosas, disfrutando del espectáculo. Andrés bajó la cabeza, cobarde, incapaz de defenderme. En ese instante, comprendí que estaba sola. Me giré para irme, con el orgullo destrozado, cuando de pronto una voz firme y cálida resonó desde el fondo del salón. «Un momento». Señorita era el dueño del restaurante, un hombre de porte elegante, con el cabello entrecano y una mirada penetrante que transmitía respeto. Caminó hacia mí y me sonrió como si me conociera de toda la vida. «En mi casa nadie queda fuera. Si alguien merece una mesa, yo mismo me encargaré de darle el mejor lugar». Doña Regina se tensó, visiblemente molesta. «Señor Esteban, no es necesario. La muchacha no es parte de nuestra familia». El dueño la miró sin perder la calma y respondió con voz grave: «Eso lo decide su hijo, no usted. Y aquí, señora, las puertas se abren para todos». Me tomó del brazo con gentileza y me condujo hacia una mesa apartada, decorada con velas y flores frescas, mucho más elegante que la de los demás invitados. Yo apenas podía reaccionar. Estaba atónita entre la humillación que había sufrido y la inesperada defensa de aquel hombre. «Gracias, señor Esteban», murmuré con un nudo en la garganta. Él me miró fijamente como si mis palabras no fueran necesarias. «Llámame Esteban, y no tienes por qué agradecerme. Digamos que el destino me puso aquí justo a tiempo». En ese momento no lo entendí, pero esas palabras escondían un secreto. Un secreto que cambiaría todo lo que yo pensaba de mi esposo, de mi suegra y de la vida que llevaba de esa noche, sin saberlo aún. Comenzaba mi venganza. Me senté en aquella mesa elegante, aún temblando por lo sucedido. Podía sentir las miradas de los invitados clavadas en mi espalda, algunos con lástima, otros con malicia. Doña Regina, mi suegra, permanecía rígida, como si no pudiera creer que alguien hubiera osado desafiarla. Y Andrés, mi esposo, ni siquiera se levantó para acompañarme. Tomé la copa de vino que Esteban me ofreció y la sostuve entre mis manos para disimular mi nerviosismo. Él se acomodó frente a mí con esa serenidad que solo tienen las personas que saben más de lo que aparentan. «No deberías dejar que te humillen de esa manera», me dijo en voz baja, con una seguridad que me desconcertó. Lo miré fijamente. «¿Y qué se supone que debía hacer?», respondí conteniendo las lágrimas. «No soy bienvenida en esta familia, aunque me haya casado con su hijo». Él esbozó una sonrisa enigmática. «Precisamente por eso estoy aquí, porque sé cosas que tú aún no sabes». Fruncí el ceño, confundida. «¿A qué se refiere?». Esteban no respondió de inmediato. Llamó a un mesero y ordenó que nos sirvieran el mejor plato de la casa. Luego, con calma, se inclinó hacia mí. «Andrés no es el hombre que crees». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Cómo dice?», susurré, temiendo la respuesta. «Te lo digo porque no quiero que sigas ciega. Esta cena no es solo una reunión familiar, es una pantalla».
Andrés lleva meses viniendo aquí, reservando mesas privadas. Con otra mujer mi corazón dio un vuelco. Quise negarlo, aferrarme a la idea de que era un error, un malentendido. Pero en el fondo, algo en mi interior sabía que era cierto. Muchas noches Andrés había inventado excusas de trabajo, reuniones tardías, viajes repentinos. Yo siempre lo había creído, no. No puede ser, murmuré, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Esteban me miró con una mezcla de compasión y firmeza. No quiero hacerte daño, Valeria, pero alguien debía abrirte los ojos. Apreté los puños debajo de la mesa. El dolor comenzó a transformarse en rabia. Así que, ¿esa era la razón por la que mi suegra me despreciaba? ¿Porque sabía que su hijo me estaba engañando y aún así me hacía quedar como una intrusa? Observé desde mi mesa cómo Andrés reía nerviosamente con su madre, tratando de disimular la tensión. Era un espectáculo grotesco. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Esteban continuó hablando. La mujer con la que Andrés se ve no es cualquiera. Es alguien muy cercana a tu entorno. Lo miré con el corazón encogido. ¿Quién? Él dudó un instante, como si no quisiera soltar la verdad de golpe. No puedo decírtelo aún, pero puedo mostrarte pruebas. Me incliné hacia él con la voz temblorosa pero firme. Entonces muéstremelas. Necesito la verdad, Esteban asintió. Mañana, a las 5 de la tarde. Ven aquí. Yo me encargaré de que lo veas con tus propios ojos. El resto de la cena fue una tortura. Fingí sonreír cuando alguien se me acercaba, pero por dentro hervía de ira y de dolor. Doña Regina me observaba satisfecha, como si hubiera ganado una batalla. No sabía que yo acababa de despertar y que estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas. Cuando la velada terminó, Andrés se acercó a mí como si nada hubiera pasado. Lo siento, amor, mi madre se pone difícil a veces, pero ya sabes cómo es, mejor no discutir con ella. Lo miré, intentando contener el desprecio que ya comenzaba a crecer en mi interior. Claro, Andrés. Mejor no discutir, respondí con una calma fingida esa noche, mientras me recostaba junto a él en la cama. Su respiración tranquila me parecía una burla. Yo no podía dormir, solo pensaba en lo que descubriría al día siguiente, en las pruebas que Esteban me mostraría. Y lo que más me sorprendía era que, en medio de la rabia y la tristeza, comenzaba a nacer una fuerza nueva dentro de mí, el deseo de venganza. Al día siguiente, apenas pude concentrarme en nada. Me desperté temprano, con el corazón agitado, mirando a Andrés mientras aún dormía. Lo observaba y me preguntaba cómo era capaz de fingir tan bien como podía abrazarme cada noche, mientras compartía su tiempo y sus caricias con otra. A las 5 en punto. Llegué al restaurante de Esteban. Él ya me esperaba en un salón privado, con una carpeta de documentos y un pequeño dispositivo en la mesa. Su mirada seria me hizo comprender que lo que estaba por ver cambiaría todo para siempre. ¿Estás lista, Valeria? Me preguntó con voz grave. Asentí, aunque por dentro me moría de miedo. Esteban abrió la carpeta y me mostró varias fotografías. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Ahí estaba Andrés, mi esposo, cenando en ese mismo restaurante, con otra mujer. Sonreía, la miraba con ternura, le tomaba de la mano. Era la misma mirada que alguna vez me había dedicado a mí. Tragué saliva, con los ojos empañados de lágrimas. ¿Quién? ¿Quién es ella? Pregunté apenas con un hilo de voz. Esteban dudó un instante, como si quisiera protegerme, pero finalmente deslizó otra fotografía hacia mí. Cuando la vi, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era Carolina, mi mejor amiga, mi confidente, la persona a la que le había contado cada detalle de mi vida. Incluso mis peleas con Andrés, no. Susurré, llevándome la mano a la boca. No puede ser ella. Lo siento, Valeria, dijo Esteban, con un gesto de compasión. Pero la verdad es esa. Tu amiga y tu esposo llevan meses juntos. Me invadió una mezcla de dolor y furia. Recordé cada momento en que Carolina me aconsejaba ser paciente cada vez que me decía que no presionara a Andrés cuando llegaba tarde. Cada salida en la que misteriosamente ella desaparecía con alguna excusa. Todo encajaba. Me traicionaron los dos, murmuré con la voz quebrada pero llena de rabia. La persona que juró amarme y la amiga que juró nunca fallarme. Esteban me miró fijo. Ahora entiendes por qué tu suegra te desprecia. Ella lo sabe todo. Prefiere a Carolina. Para ella, tú siempre fuiste un estorbo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ya no eran de tristeza, eran de furia. Ellos creen que me derrotaron, dije con los dientes apretados. Pero no saben de lo que soy capaz.
Esteban se inclinó hacia mí con una expresión que mezclaba respeto y complicidad. Eso es lo que quería escuchar. Si decides vengarte, no estarás sola. Yo puedo ayudarte. Lo miré sorprendida. ¿Por qué haría eso por mí? Él sonrió de manera enigmática. Digamos que tengo mis propias razones para querer ver caer a esa familia. No pregunté más. Algo en su mirada me hizo entender que había una historia detrás. Un pasado que lo unía a ellos de alguna manera, pero en ese momento lo único que me importaba era mi venganza. Esa misma noche llegué a casa y observé a Andrés con atención. Fingí normalidad, preparé la cena, sonreí y como si nada pasara. Él nunca sospechó que yo ya sabía todo. Carolina me envió mensajes como siempre, haciéndose la amiga incondicional. La rabia me quemaba por dentro, pero decidí contenerla. Sabía que la venganza se sirve mejor fría, y yo estaba dispuesta a esperar el momento perfecto para hacerlo. Me miré al espejo antes de dormir y apenas me reconocí. La mujer ingenua y confiada había muerto. En su lugar nacía una Valeria nueva, más fuerte, más calculadora. Y lo primero que haría sería enfrentar a Carolina cara a cara. La adrenalina me recorría como un río helado mientras caminaba hacia el lugar donde había citado a Carolina. Había elegido un café elegante, con grandes ventanales a la calle, un sitio público donde cualquier gesto, cualquier palabra, quedaría expuesta. No quería violencia ni gritos. Quería que la verdad tuviera la máxima audiencia posible y que la humillación cayera sobre quienes la merecían. Antes de salir de casa, revisé por última vez el USB que Esteban me había entregado la semana anterior. Dentro había fotos, capturas de mensajes y grabaciones de conversaciones. No eran solo pruebas de la infidelidad, había recibos de cenas, reservas a mi nombre que nunca hice, pagos hechos por Andrés en lugares donde él había dicho trabajar hasta tarde. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Y había algo más, un video corto, donde se veía a doña Regina recibir a Carolina con una familiaridad que helaba la sangre. No podía aún comprender del todo la relación entre ellas. Pero parecía claro que no se trataba solo de preferencia maternal. Carolina llegó puntual, con esa sonrisa falsa que tantas veces me había resultado consoladora. Me saludó como si fuéramos amigas de toda la vida. Su abrazo fue frío, medido. Me senté, respiré y decidí empezar por lo más pequeño, dejarla hablar, dejar que su propia boca hiciera mi trabajo. Valeria, cariño, dijo, Dulzona, ¿qué necesitas? Pensé que íbamos a reírnos un rato, como antes. La escuché con la calma de quien tiene la sartén por el mango. Ella no sabía nada o fingía no saber. Yo sostuve la mirada y cuando el mesero se acercó, le pedí una copa de agua y que nos dejara solas. Luego, sin prisas, inserté el USB en el portátil que había traído y abrí el primer archivo. El aire en la mesa se cortó. La primera foto mostró a Andrés y Carolina abrazados en una mesa del restaurante. La segunda, a Carolina saliendo del edificio de mi suegra. La tercera, mensajes cariñosos y planes secretos. Carolina palideció, su sonrisa se desmoronó. Intentó explicar, tartamudeó excusas que sonaban huecas bajo la luz del día. Esto no prueba nada, balbuceó. Pueden ser fotos sacadas de contexto. La dejé hablar hasta que su propia voz la traicionó. En uno de los audios que reproduje, se escuchaba claramente la voz de doña Regina, dando instrucciones y alabando a Carolina por mantenimiento de la imagen. En el video posterior, se veía a mi suegra entregándole un sobre con dinero a Carolina. Mientras juntas reían como cómplices, el sonido de la grabación resonó en el café como un martillo. Las mesas cercanas se giraron. Algunas personas sacaron sus teléfonos. Carolina intentó levantarse a la defensiva, pero yo ya había movido la ficha que haría que nadie pudiera devolver la mano. Había llamado a una reportera del barrio y la había invitado por casualidad a tomar un café ese mismo día. No era casualidad. Cuando la periodista entró y tras una mirada de complicidad mía, pidió permiso para grabar una breve declaración en vivo. Lo que siguió fue como ver caer piezas de dominó. Le pedí a Carolina, con voz serena y sin rastro de rencor infantil, que explicara la naturaleza de su relación con Andrés y con doña Regina. Frente a cámaras y testigos, ella cambió de estrategia, negó, luego se enredó en contradicciones. Cuando le mostré otro archivo, un audio, donde ella y Andrés planeaban quedar aquella misma semana, su rostro se desfiguró. Doña Regina, naturalmente, no estaba en el café. No necesitaba estarlo. Su imperio social se sostenía por apariencias, por favores bien calculados y por el control. Pero lo que temía más que nada era la difusión.
Cuando la periodista me pidió el permiso para publicar el material y yo asentí, fue como encender una luz en la casa de máscaras. El rumor corrió por la ciudad en pocas horas. La noticia llegó a la mesa de invitados de fiestas a las que mi suegra asistía, y en cada lugar donde antes la acogían con reverencia, ahora la miraban con recelo. Andrés llamó, pidiendo explicaciones, suplicando que dejara las cosas en privado. Le respondí por mensaje, todo lo que merecías ya no es privado. Esa noche él se presentó en casa con el rostro demudado, pero yo ya no buscaba su perdón. No quería su arrepentimiento fingido. Quería justicia y dignidad. La venganza que había cocinado no fue violencia ni humillación gratuita. Fue exposición, verdad y consecuencia. Carolina perdió contratos de trabajo por la mala fama. La prensa del barrio no perdonó a doña Regina y sus aliados comenzaron a distanciarse. Andrés, herido en su orgullo y sin la red de apoyo que su madre le daba, tuvo que enfrentarse a las consecuencias, la fría indiferencia de colegas que antes lo alababan y la soledad de un hogar que ya no me albergaba. Pero no me transformé en un monstruo, no busqué destruir por deporte. Lo que busqué fue recuperar lo que me quitaron. Mi respeto propio, la paz para dormir sin fingir, la certeza de que engaño y manipulación no quedarían impunes. Con Esteban, las cosas quedaron claras una noche en la que me encontré con él en el restaurante, ya vacío. Me sirvió un café y me dijo, con esa voz ruda pero honesta, que él había perdido mucho por esa familia, contratos que le cerraron por presiones de doña Regina. Insultos cuando intentó defender a un empleado. Su ayuda no fue por caridad, fue por justicia propia. Le sonreí, por primera vez desde que comenzó todo, sentí gratitud sin rencor. Lo hiciste bien, me dijo. Ahora vete a vivir la vida que mereces. Y así lo hice. No busqué reconciliaciones falsas ni dramas eternos. Dejé la casa que compartía con Andrés, retomé mi trabajo con nuevos proyectos y, sobre todo, volví a mirarme al espejo sin que el reflejo me humillara. La venganza cumplió su cometido, consiguió que la verdad saliera a la luz y que yo recuperara mi nombre. Al final, lo que más me sorprendió fue descubrir que la libertad no es solo castigar al que te hirió, sino soltar el peso de la traición y caminar hacia adelante con la frente en alto. Caminé por la calle principal aquella mañana, el sol pegando en la cara, y sentí por primera vez en meses que el futuro me pertenecía. La última vez que vi a doña Regina fue desde lejos, en un evento social donde ella intentaba recomponer su imagen. Nos miramos y en sus ojos noté algo parecido al miedo. No lo celebré. Solo seguí mi camino, segura de que algunas derrotas no necesitan festejo, bastan para enseñarte quién debes dejar atrás, y así terminó mi venganza, no con estruendo, sino con verdad, y con la promesa de que nunca más volvería a permitir que me colocaran en el rincón de una mesa ajena. La historia de Valeria nos deja una lección poderosa. No hay traición que quede oculta para siempre, ni mentira que no termine saliendo a la luz. La fuerza de una mujer herida puede convertirse en el motor de su libertad y en el inicio de una vida nueva, más digna y más fuerte. Valeria no se quedó callada. No se conformó con ser humillada ni engañada. Con inteligencia y valor, transformó el dolor en justicia y la venganza en su mejor arma. Y lo más importante, recuperó su respeto propio y aprendió que nada ni nadie puede arrebatarte la paz cuando decides defender tu verdad, porque la peor derrota no es la traición, es quedarse de brazos cruzados. Porque la venganza más dulce no siempre es destruir, sino reconstruirte más fuerte que nunca. Porque, al final, la verdad siempre gana. Si esta historia te atrapó tanto como a mí al contarla, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal. Cada semana traemos relatos llenos de drama, suspenso y giros inesperados que no te dejarán despegarte de la pantalla. Activa la campanita para no perderte la próxima historia de secretos, traiciones y venganzas que te harán reflexionar y volver por más.